Hola, buenas tardes. Volvemos de nuevo con este video que va a ser espectacular en Encuentra tu propósito de vida, junto a la coproducción de Asia TV Producciones o Humo y Espejo, de mi grandísima amiga Ivonne. Estamos gestionando este video hoy desde el alma y les voy a contar por qué. Realmente quiero que sepan que yo hay cosas que preparo sobre lo que es todo el trabajo, lo que voy a decir en el video, pero muchas veces me sale como un estado de inspiración. Voy a hablar de esto, lo he cambiado en el trayecto de 4 cuadras, por ejemplo, ¿no? Y no se corta y se edita, no. Acá él y habla y habla y habla y muchas veces hasta no recuerdo de lo que estaba hablando. Porque cuando uno trata de expresarse, contar, siempre trato de explicar muchas situaciones que he vivido, que conozco, que he estudiado, pero sobre todo las que aplico, ¿no? Para que sea mucho más fácil de explicárselos a ustedes. Porque dentro de lo que es en este ámbito del desarrollo personal, todo en el ámbito holístico también, que es trabajar también la parte desde el ser, que a veces hay gente que como que lo repele un poquito, pero es lo que hoy se está viviendo, estados de conciencia. Entonces, cuando yo empiezo con un tema en particular, empiezo a relacionar sobre lo que viví, lo que me pasé, la práctica que hice, qué leí, qué me resultó, cómo lo trascendí y obviamente que dentro de todo esto lo que querés es hacer un breve resumen y decirle esto te puede funcionar porque me ha funcionado a mí y he visto que también le ha funcionado a otras personas. Este canal realmente está destinado para todo lo que es el desarrollo personal, la motivación, porque a mí me gusta siempre hablar en estados positivos, ¿no? No negando que cada uno pasa una circunstancia, un momento en su vida que quizás no es la mejor faceta o quizás es una nueva faceta y está buenísimo poder encontrar, como digo yo, tips y no consejos, son tips. Porque cuando vos empezás a cortar pequeñas cosas, que vos decís, ¿de dónde saco esta información? ¿O qué es lo que me está pasando? Y de repente se escuchas algo y te resuena, es que en el fondo esa respuesta siempre la tuviste, solamente que al escucharla la haces más consciente sobre tu estado del ser desde el momento que querés hacer un cambio o adquirir una herramienta para poder encontrarte mejor o ser mejor persona, porque todo esto está destinado al bienestar. Entonces, una de las cosas más importantes es que te des cuenta que cuando vos podés lograr mejor calidad de vida desde como persona, eh, independientemente de las áreas, porque puede estar relacionada con la salud, que seas una persona que empiece a trabajar el área de la salud, el deporte, la mentalidad, la parte espiritual, o también en el área del amor, el área económica, que vos digas, bueno, quiero ser mejor en esto, y es que nunca te olvides que donde quieras trabajar necesitas una atención plena, un enfoque. Es como despertar y acostarse exclusivamente pensando en ello durante un determinado tiempo para encontrar realmente cambios abismales. Cuando vos sos, o en mi caso, autodidacta, polifacético o polifacética, te da cierta virtud de poder hacer distintas cosas al mismo tiempo, ir mejorándolas, ¿no? Un poquito de acá, un poquito de allá, veo que hay un proceso, veo que va mejorando tal cosa. Pero cuando no tenés ese poder de enfoque, porque realmente te sentís abrumado, te sentís con ganas inclusive de hacer cosas diferentes, tomar esto de lo que te digo te ayuda a decir, bueno, me enfoco de medio, por decir, en un proceso de 6 meses, quizás si me enfoco, lo hago en 3. Esa es la diferencia, pero yo digo 3, subjetivamente, porque en realidad podés hacerlo según lo que vos creas, según lo que eres capaz, según las habilidades que tengas, y capaz que lo que a mí me cuesta un año, vos lo podás hacer en una semana. Así que, como siempre digo, son tips y experiencias, y hoy vamos a hablar sobre cómo sanar el alma, ¿no?
en los procesos de que todos pasamos por procesos muy similares, porque para sanar el alma en esto, a veces la gente no se da cuenta ni distingue de qué tipo de dolor está sintiendo, qué parte del sufrimiento está conllevando, y a veces son externos, ¿no? La pérdida de un familiar, una situación de frustración, un fracaso que realmente te genere cierto dolor. Entonces, ¿cómo sanás cuando muchas veces, ¿no?, te defraudan las personas que más querés, y te sentís como herido, ¿no? Y te identificás desde un dolor físico relacionado con esa sensación? Pero también está que otros sacan una coraza y sacan el orgullo, sacan el ego, el estar a la defensiva, el del romper un formato y crearse otro, porque de esa manera cubren esa parte del alma, ¿no? Y por miedo, por la sencilla razón de que no quiero que me vuelva a pasar. Y esto de las experiencias en la vida es que cuando se repiten las cosas, cuando no aprendes, cuando se te repiten las situaciones que no aprendes. Pero ¿qué sucede cuando vos querés aprender algo? Tenés que repetir. Y repito, repito, repito una secuencia para que genere en mí un estado de creencia nuevo. Pero desde el estado del pensamiento positivo, de las acciones masivas, desde ese lugar, o una emoción alta, intensa, alegre, una emoción positiva también, que eso lo expliqué en el video anterior sobre cómo distinguir las emociones también, ¿no? Y con sanar el alma sucede algo muy parecido. Quizás no están entendiendo desde la vorágine del vivir normal que hay situaciones en la vida que hay que parar y decir, bueno, me cuesta tanto, inclusive, tener una residencia en algo, porque no tengo las herramientas. Y el alma, en sí el alma, es la parte que nos hace vivientes, ¿no? Es la parte inmaterial, esa energía inmaterial que está dentro nuestro, que genera el estado de existencia del cuerpo humano. Cuando no tenemos alma, no funciona el cuerpo, ya está. Caducó, cumplió otro ciclo. Entonces, el alma es parte de la esencia de vida del cuerpo humano. Pero también se alimenta. Y para alimentar el alma, tienes que estar interrelacionado con el espíritu. Son dos cosas diferentes y que realmente, bueno, dentro de lo que vendría a ser la historia de la filosofía y sobre todo cómo se estudia estos dos términos tan importantes, es que nosotros que tenemos una vida normal, cotidiana, quizás no están gestionándose tanto en un canal que está muy destinado al desarrollo personal, a crecer la motivación, a hacer cambios, a entender algunos conceptos, y de repente ponemos conceptos espirituales, para que lo veas así, porque no aplico sobre las religiones de ningún tipo. Quizás puedo hablar sobre algún tema en particular, pero los estados de fe son amplios. Y con el tema de la espiritualidad y el alma son cosas en el ámbito de la metafísica mucho más amplio, y realmente los tenés que conocer. El alma es lo que vos llevas, o para que te hagas una idea, esa energía femenina, la imaginación, a la inspiración, inclusive donde salen tus emociones, donde creas tus emociones y las expresas desde el cuerpo, desde adentro, medianamente hacia afuera, con la transición del cuerpo, ¿no? Cuando vos decís, mira, es un alma en pena, ¿no? Lo relacionás con algo dolido, algo sufrido, pero sin embargo, el alma necesita también ese alimento con aquello que vos le considerás la fe, que es esa conexión, ese cable a 220. Bueno, el alma enchufa el 220 con el ámbito del espíritu. Justamente necesita eso, el espíritu, esa energía masculina que es la acción, la motivación, la voluntad. Entonces, las dos cosas son congruentes para justamente trabajar esta parte de la calidad de vida del ser humano, que tener el alma sana
te genera mucho bienestar. Y generar acciones sobre tu alma sana para tomar motivaciones y cambios es tu propia calidad de vida. Y en el transcurrir de lo que es la vida, vos terminás accionando con un alma feliz, con un alma en paz, tranquila. ¿Por qué? Porque el alma de alguna manera te conlleva a generar muchos estados, pero el alma nunca es dañina. El alma siempre te va a acompañar desde el lugar, desde la relación con la mente, a lo que confluye con el corazón, las emociones, con lo que crea, lo que es un estado como de supervivencia, el poder encontrar algo, pero que sucede con las cosas que nos hieren, nos duelen. Hay que aprender a trabajarlas y son procesos muchas veces que no son fáciles, pero hay unos pequeños tips, como digo, para que te sea mucho más fácil, llevadero, a sanar esa situación de alma. Como por ejemplo, muchas veces esto de trabajar el perdón no nos permite sacarnos esa mochila, como decimos, ¿no? Nos llevamos un peso y aprender a perdonar no es tarea fácil, sobre todo cuando vos no te perdonás o no pedís perdón. Son las 3 herramientas importantes en la secuencia del perdón, ¿no? Y el perdón te libera. Aprender a perdonar distintas situaciones, equivocaciones, es aprender a aceptar de alguna manera y verlo desde el lugar, desde el corazón, ¿no? Desde el, que eso es ajeno a mí o ha sido dañino, y trabajo el perdón como aceptando que es parte de mí o es parte de aquel, o acepto. Y el perdón conlleva liberar muchas situaciones cuando te genera esos estados en la mente de locura, ¿no? Que no lo puedo llevar, no lo puedo transmitir, no lo puedo hacer, no podés, porque lo que te lleva a ese estado del no poder muchas veces pasa por el orgullo. El orgullo, si vos tenés mucho orgullo, no sos capaz de perdonar. Mira qué congruencia es que para perdonar tienes que bajar tu propio orgullo, que es lo que crees, que en realidad no pasa por que lo bajes, sino que aceptes que podés ser una persona orgullosa y de alguna manera tener la habilidad de perdonar. Y que lo único que vas a ganar cuando pedís perdón, cuando te perdonan, y inclusive, vuelvo a repetir, que te perdones vos, es que al fin y al cabo la culpa no existe, porque son procesos de aprendizajes y cuando vos liberas eso, se siente un bienestar maravilloso, realmente, y empezás a entrar como en estados de paz. Y cuando vos por encima de eso utilizás la mente desde la emoción, inclusive la del orgullo, no lo permitís. Y si querés liberar y hacer cambios, ¿cómo lo vas a hacer si no trabajás esto? El perdón, entendiendo que mi orgullo es mucho más alto y el orgullo genera estados negativos y fisiológicamente también. Entonces, ¿qué voy a lograr? Un desequilibrio terrible. Para que realmente vos aprendas a perdonar, tenés que equilibrar también tu orgullo, porque el orgullo lo tenemos todos, no es que yo lo tengo, vos no, el otro ha trabajado el orgullo, no, y una persona que trabaja el orgullo puede aprender a ser humilde. Entonces el orgullo, si a una vez lo reconoces, pues soy una persona orgullosa, deja de decirlo para empezar a trabajar la humildad. Entonces la humildad te permite ser una gran herramienta para el perdón. Cuando vos tenés esta herramienta del perdón arraigada en vos, realmente las cosas empiezan a trabajarse de una manera mucho, pero mucho más rápido, fluyen muchísimo más a nivel energético, en el nivel de la metafísica,
se puede decir que es como que todo lo traes de una manera porque te has liberado de cargas emocionales negativas, de malas situaciones, inclusive dolencias, que las vas pasando, las vas aceptando, pasan a ser parte de tu pasado para empezar a vivir un poquito mejor el presente. Entonces, cuando vos liberas eso, empezás a vivir un poco mejor. Y realmente el orgullo no lo podés trabajar muy, pero muy arraizado, porque tiene las raíces muy profundas y hay que hacer un trabajo de introspección muy grande para poder quitar esto. Y sin embargo, del orgullo también necesitamos trascenderlo justamente porque cuando vos cumplís tus propios objetivos, ves a tus hijos crecer o ver a la familia, no sé, en un mejor, te da cierto orgullo, como dicen, ¿no? Es parte de mí, realmente yo tenía conciencia de que eran capaz, esa sensación de corazón lleno, ¿no? El orgullo, el escudo de determinar de que hay un reconocimiento. Pero hay que equilibrarlo, porque para aprender a perdonar, inclusive a aquellos que te han hecho daño en el camino, este proceso hay que comenzarlo por tu propio bienestar. Entonces vos decís, Eli, ¿cómo hago para perdonar a aquellas personas que realmente me han hecho daño? O aquella situación que me ha hecho daño, o que yo he hecho daño. Y por eso digo esto de los tips, porque hay muchas maneras de perdonar, y como hablamos del alma, y el alma es intangible, de acá paso a decirte los tips que ha ayudado a muchas personas y que realmente cuando lo aplican se sienten muy bien. Y pasan cosas, lindas cosas. Entonces, a ver, una técnica fácil y sencilla, yo siempre digo de la sencillez porque me considero sencilla, es que puedan sentarse en una silla y mirar la silla de enfrente. Hay una técnica que se basa justamente como si fuera la del espejo, ¿no? Y imaginen a la persona que quieren pedirle perdón y se lo empiezan a decir, como si estuviera. Entonces se sientan en una silla y empiezan a decirle lo que consideren para pedirle perdón. Como también se lo pueden pedir, estamos hablando almáticamente, por eso hablo yo de abrazos almáticos, porque si todo es intangible y desde el lado de la presencia, desde la parte física, no lo puedo hacer porque no se da la circunstancia, saben que va a llegar igual. Porque cuando alguien te dice te mando un beso, sabes y lo sentís que te llega igual. De la misma manera que vos podés pedir perdón a aquel que no lo tenga físicamente enfrente tuyo, lo podés hacer vía almática. Y te libera vos y libera a esa persona de lo que ustedes tienen en conexión o hayan sido parte de ese proceso de discordia. Entonces es solo sentarse y decirle por qué, pero también estar dispuesto a ser perdonados. Porque hay gente que pide perdón, pero no acepta el perdón de las otras personas. Entonces, el perdón realmente es todo, es parte de la complejidad humana, porque a veces te hieren tanto el corazón que no sentís las ganas, la voluntad, ya vamos a hablar del espíritu, de pedir perdón o ser perdonado. Pero si vos querés encontrarte mejor, tenés que pasar por ese proceso, quieras o no, porque no te vas a liberar. En todos los ámbitos siempre hablan del perdón, ámbitos institucionales, religiosos o disciplinas o filosofías, siempre se habla del perdón. Entonces, ¿cómo no vas a tener vos el derecho de pedir perdón como ser perdonado? Porque es divino. Ahora, si vos no tenés la capacidad de encontrarte, como te digo, aplicalo con una silla, miralo mediante una foto, prende una vela y pedí perdón, aun cuando ni siquiera esa persona esté. ¿Quién se libera sos vos? Y realmente empieza a haber una expansión sobre lo que es la sanación del alma. Empieza a alivianarse esos dolores, esos sufrimientos, esos malestares, esa pesadez, empiezan y las cosas empiezan a equilibrarse de alguna manera. El perdón sana tanto
tanto que realmente uno no es consciente de abismalmente cómo sana. ¿Y por qué? Porque no sos consciente, porque no lo aplicás realmente, porque no lo aplicás. Hay un dicho japonés que yo lo aplico, lo estudio, me encanta, y también se lo he enseñado a mi hijo, que le digo que es muy tímido, y le digo, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Porque cuando vos pedís perdón, ya llegaste justamente a donde tenías que llegar con una acción. En cambio, cuando vos pedís permiso, van a haber gente en el camino que te va a decir que no. Es como esto lo aplico cuando querés llegar a un lugar, ¿no? Decís permiso, permiso, y te decís, no, vaya para atrás, haga la cola, permiso, permiso, a diferencia de que cuando te metes y cuando te diste vuelta decís, perdón, ya estás adentro, ya estás adelante. Porque es más fácil pedir perdón. Sin embargo, no se aplica. Esto es para sanar el alma, realmente. Aplíquenlo para ir mejorando esto de los estados de sanación en el alma, para alivianar un montón los estados de sufrimiento, tanto físicos como mentales, y apréndete a perdonar. ¿Y cómo te aprendes a perdonar? Desde la aceptación, aceptándote tal cual sos. Cuando vos aceptes tal cual sos, que podés mejorar, sí, en todos los aspectos, mentales, con conocimientos, físicos, en todos los aspectos, en tus interrelaciones, conociéndote, pero primero me tengo que aceptar que he realizado distintas fases en mi vida, que bueno, en algunas no fue tan buena, pero no es mi culpa, porque lo que no entendía es que no lo sabía, o lo hice mal, pero sin embargo creí que en ese momento era la mejor decisión. Y a veces uno arrastra todo ese fracaso, esa frustración, toda su vida, pensando que la podía modificar si hoy estaría allá. No, no la vas a poder modificar porque la tuviste que vivir. Lo que vos podés modificar es aceptar que esa fue una situación y que para que no te vuelva a pasar, porque nunca va a ser igual, es aprender a reconocer que eso te ha llevado a estar acá. Entonces, esto desde el perdón es súper, súper, súper efectivo, realmente, como trabajar también la humildad, el reconocer que si sos orgulloso como si sos humilde, también hay que tener el equilibrio del orgullo, ¿no? El reconocimiento a tus propios actos, al reconocimiento de las otras personas, y generan desde esos estados, bueno, movimientos. Cuando vos esto lo vas sanando en el alma, empezás a encontrarte con mayor actividad física, ahí, con mayor energía, con mejor pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque se conecta el alma desde un estado de perdón, con un estado de más liviana, con tu poder espiritual, ¿no? Para que te hagas una idea, ese espíritu que tenés vos, que es esa fuerza masculina, con la motivación, con la acción, voy y lo hago. Tenés que tener espíritu. Cuando vos no tenés esa alma tan sanadita, no tenés el espíritu, el desgano, la falta de voluntad, de alguna manera esa falta de fe, de conexión con lo que sea, inclusive en vos, como digo, ¿no? Cuando vos empezás a trabajar esa parte del alma, a darle vida al alma, porque necesita el alma también estados creativos, necesita expresar sus emociones. Quiero llorar y no, me contengo. Está mal llorar, no quiero, no puedo. Pero tenés que llorar porque es parte de tu necesidad del alma, es parte del corazón. O no han escuchado corazones rotos, el término de corazones rotos. Sí, no solo a nivel en la medicina, que son corazones rotos, sino también el hecho de que los corazones en el alma también se rompen. Entonces, ¿cómo vamos mejorando esto? Bueno, por eso empezás a aprender a perdonarte, a manejar tu humildad y por otro lado, a tener esa conexión con tu espíritu que empiezas a sumergir, a salir de abajo hacia arriba, a emerger cuando el alma está mejor. Cuando el alma comienza a estar mejor, el espíritu empieza a salir. Y con que los estados de voluntad, tengo ganas y voy y lo hago. ¿Voy a cambiar? Sí, voy, me meto objetivos, voy, lo hago. Como también la acción, ¿no? Dejo de pensar, porque el alma está conectada con las emociones y la acción, el hecho del espíritu no.
el espíritu es externo, es en conexión, dejo de pensar y me vinculo desde la acción, acciono. No voy a vivir el momento porque ahora no estoy en esta faceta de mi vida y no, voy y lo hago, ya está, dejé de pensar, pum, tomo acción. ¿Y por qué? Porque también puedo encontrar equilibrio en mí. Cuando vos encontrás equilibrio en vos, justamente es una persona plena que tiene el alma realmente construida y un espíritu bondadoso, que a razón de todo esto termina una persona encontrándose en estados mucho más beneficiosos de cuando no los puede reconocer. Reconocer realmente todos estos procesos, decís, vale la pena entender que puedo empezar a perdonarme yo. ¿Y cómo haces? Mirate al espejo, pedite perdón. No son técnicas realmente que tengas que hacer o dar un estudio. O sí, podés hacer un montón de talleres de cursos basándote en cómo sanar tu propia alma. Pero lo que podés hacer hoy ya mismo es, empiezo a pedirme perdón, como expresando también en la escritura. Yokoi Kenji, el orador japonés, realmente que lo admiro muchísimo, él habla también sobre esto de él, trabajar la expresión, expresar, escribir, cómo te sentís, qué te dolió, cómo lo viste, expresar, y que no borres, que no taches. Así como has escrito algo, que lo mantengas y una vez que vos has querido expresar todo esto, lo que tanto te dolía, o quizás no, o tengas ganas de escribir una carta a vos mismo o a esa persona que realmente querés pedirle perdón o que creías que no podías ver las cosas que se hizo en ese momento, se escribe, ¿no? El hecho de que, ¿por qué expresás? Porque el alma no solo se expresa mediante la palabra, los sonidos, mediante las emociones, también el expresar en el arte, ¿no? Expresar en la escritura, en los poemas, en las canciones, en el arte en sí es un medio de expresión. Y aprender a expresar desde tus sentimientos como un diario íntimo, bueno, lo hago una vez, no tengo la rutina de hacerlo, lo hago una vez, escribo, lo aconseja Kenji, que inclusive entierres esa carta y que te olvides, porque ya está hecho, ya fue parte del pasado, y de alguna manera estás liberando eso que tuviste que hacer, que es expresar mediante la escritura algo que te hacía sentir mal. Y esto de escribir realmente a mí me ha funcionado muchísimo, pero muchísimo. Es que recuerdo tener diario a los 8 años, que fueron mis hermanos que me regalaron a los 8 años mi primer diario, a los 12, a los 15 y a los 20 y pico, esos fueron los diarios que en el 2018 los seguía teniendo, y fui mirando hoja por hoja y leyendo y trayendo a mi memoria situaciones de nena, y claro, o sea, madre mía, todo lo que llevo encima de país a país con estos 4 diarios, cuando en realidad lo empecé a hacer, quemo. Y agradezco todas estas vivencias de mi infancia, enamoradiza de todos los nenes que pasaban por mi vida, todos los amaba, todos los quería, era amor puro. Pero bueno, vas viendo sobre la vida que realmente el escribir ayuda muchísimo, tener un cuaderno, un diario, expresarte, que sea íntimo, tus sueños, escribirlo. Y esto de escribir mucho con la compu no expresa de la misma manera que si lo hicieras manuscrito, porque ahí abrís otro campo, haces otro tipo de conexión. Inclusive cuando vos conectás visualmente de lo que escribís, cómo aceptás situaciones en la mente y vos decís, ay, esto me había pasado, no me había dado cuenta, o vuelvo a recordarlo, o lo lees en voz alta, y bueno, depende de lo que quieras, si es algo que no te llenó tanto, pues quémalo, borralo, enterralo, mételo en el agua, que se fume, listo, ya no forma más parte de tu vida. Si es algo lindo, es para hacer un diario, es para hacer un libro realmente. Cuando vos digas, bueno, yo realmente, si puedo hablar de mi historia sin dejar caer una lágrima, es que has aceptado todo lo que has vivido. Y qué mejor poder escribir un libro que recomendados una y otra vez se lo han dicho a Ivonne, que escriba su propia biografía, escribir todo lo que te pasa, está buenísimo, y si lo podés ver desde experiencia de vida, porque esto de las biografías, realmente exponer tu vida desde otro lugar sin
que se te caiga una lágrima y vos digas, lo he aceptado, lo agradezco, lo vivo, me lo he perdonado, lo he mejorado y lo comparto. Cuando vos necesitas hablar algo y estás, porque no, es que no lo has aceptado, todavía no ha transcurrido y hay procesos y procesos, obviamente, pero lo mejor que podés hacer es empezar desde ese lugar donde estás, es que escribiendo, a partir de ahora me voy a escribir. Y yo desde mi experiencia recuerdo en una situación de pareja, años abismales, pero me acababa de separar y me acuerdo que tenía la necesidad de escribir y no escribía yo estas cosas, pero era que mi alma me lo decía, quería escribir. Y empecé a escribir en un cuadernito chiquito y me iba a la playa, escribía y eran 3, 4 horas sin parar. Y escribía. Cuando levantaba la vista, ahí me daba cuenta todo lo que había escrito. Y realmente me sentía bien ese día. Y así fui mejorando y luego con los años me daba cuenta que qué fácil me fue para mí poder sacar todo esto porque no lo había compartido con nadie y mi proceso fueron 2 meses y para otras personas eran años. Entonces, ¿por qué? Porque utilicé herramientas que eran las que me daba cuenta de que esto me hace bien. Hay que hacerlo, hay que vivirlo. Pero hay herramientas que son fijas, como el escribir realmente, con tu puño y letra, y lo que te hace mal, realmente aceptarlo y empezar a perdonarlo y liberarlo. Eso realmente te libera, en todo sentido. Y con respecto al espíritu, esa fuerza espiritual que podés tener vos, que hay gente que tiene mucha fuerza espiritual y otros que son apagados pero necesitan de la motivación que está dentro del espíritu, es realmente, porque cuando vos tenés esto, vas a empezar a encontrar gente a tu alrededor que es como vos o parecida a vos, porque lo estás atrayendo. Luego hablaremos en otro video sobre la ley de atracción, la ley de asunción y un montón de cosas que estén relacionadas con esto, la energía, de cómo atraer cosas, que tengo muchas cosas para contar, pero desde la experiencia es que realmente a poder sanar y aprender a perdonar, empezar ya mismo a pedir perdón. Y que por más orgullo que tengas o creas que no lo tengas, seguir perdonándote todos los días en pequeñas situaciones te hace más humilde y encontrás las cosas mucho más allegadas. Realmente muchísimo más. Un libro que yo he leído, siempre voy a tratar de traer algún libro o algo que pueda resultarle. No es que tenga una biblioteca gigante, seguramente habrá muchos que tienen más que yo, pero que son bonitas, las palabras son fáciles, y se llama Sanación del Alma, también está el libro del perdón, pero no lo traje, y Sanación del Alma, que hace referencia a esto del soltar, ¿no? A pedir perdón y a vernos como un reflejo de que todos somos una unidad y que la culpa de alguna manera no existe. Si consideramos que no podemos pedir perdón, entonces nos estamos haciendo cargo de que existe la culpa. Entonces no vamos a pedir nunca perdón porque el equivocado es el otro, el equivocado soy yo, el equivocado es todo lo que me rodea, está todo equivocado y yo no estaba en el momento que tenía que estar en realidad. Entonces cuando ves las cosas como las acepto, es lo que tenía que ser. Puede ser mejor, seguro. Por eso hay que empezar a trabajar esa parte. Este es el libro, Sanación del Alma, Soltando Lastres, de Laín García Calvo. Lo recomiendo también. Lo pueden tomar. Realmente esto del poder sanar en el ámbito familiar, también se trabaja mucho sobre las sanaciones familiares, todo lo que tenga que ver con tus ancestros, lo genealógico, lo que llevas, lo que está dentro de tu cerebro, el cerebro primitivo, el emocional, o sea, el racional, está todo vinculado con todo. Pero cuando no estás en este mundo y no entras sobre los conceptos, vos decís, no, pero no sé de qué me habla, hasta encontrar realmente que vos tenés la capacidad de hacer tu propia búsqueda y que siempre, siempre, siempre vas a encontrar la respuesta. No porque yo la dé, porque ya la tenés. Solamente hay que buscar. Bueno, a ver.
Esto del espíritu y del alma, espero que les haya quedado bien claro sobre qué realmente es el alma para trabajar esto de ese poder femenino, imaginación, creatividad, emociones, verlo desde ese lugar, y que necesita esa vitamina, ¿no? Que es el perdón, la humildad, trabajar muchísimo el perdón, y aún así cuando no sea físico, recordar que todo es almático también, y que todo llega, solo falta poner esa esencia de vos, esa existencia que la tenés dentro tuyo, solo tenés que aplicarla. Y empieza desde acá, desde la mente. Y el espíritu es la fortaleza. Así que yo supongo que tendrán toda la fortaleza de darle clic y decirle like, me gusta, porque hoy Alicia me dio un video espectacular sobre la diferencia entre el alma y el espíritu, y lo que vas a hacer vos para mejorar, y lo que vas a hacer vos para pedir perdón a aquellos, y que empieces a liberarte de todas esas cargas emocionales que son de tus propios pensamientos, y a ponerle espíritu a todo lo que hagas, nada, mucha motivación, mucha acción, mucha voluntad, que así vas a encontrar esa calidad de vida. Hasta acá llegamos en el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que puedan compartirlo y aplicarlo, sobre todo aplicarlo. Poder leer los va a ayudar muchísimo a guiarse sobre esto de seguir buscando esos pequeños datos que voy dando para que ustedes se encuentren mejor, porque si las dos cosas están bien funcionadas, entonces realmente empiezan a expandirse. Y no se olviden que ustedes son el cuerpo. Por lo pronto, me están viendo por sus propios ojos. Empiecen ya. Besos gigante, abrazos almáticos.